Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando hoy la tercera clase, el tercer video de nuestro curso Conociendo al Dios Vivo. En las dos clases anteriores hemos aprendido acerca de la importancia de conocer a Dios. Hemos visto que conocer a Dios es el propósito de nuestra vida. Hemos visto que hay ventajas y hay de conocer a Dios, y hay desventajas o grandes peligros por no conocer a Dios. También vimos en la clase 2 de que el conocimiento de Dios es algo en lo que tenemos que ir creciendo. Es el propósito de Dios que lo conozcamos más y más a través de su palabra, pero también a través de la oración. Recuerda que vimos de que Dios no es un objeto para ser estudiado, sino que es una persona para ser amada. Y parte de eso incluye conocerlo a Él. No podemos amar a alguien a quien no conocemos. ¿Recuerdas? Entonces hoy vamos a empezar ya con un poco más de un tema más denso. Vamos a empezar el estudio un poco más profundo de lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Y el tema de hoy es que Dios es uno. Y también Dios es tres en uno. Entonces el tema está un poco denso. Y vamos a empezar de una vez para ir avanzando en el tema. Dios es uno. El testimonio de las Escrituras es que solo hay un Dios verdadero. La creencia de que solo hay un Dios se llama monoteísmo. La creencia de que hay más de un Dios, por ejemplo, en otras culturas como la hindú, culturas chinas, por ejemplo, creen o la griega, etcétera, creen que hay muchísimos dioses, un dios para cada cosa, o hay muchos dioses, pero el monoteísmo significa, eso es politeísmo, el monoteísmo significa que solamente hay un Dios, y ese es el Dios de las Escrituras. En Deuteronomio 6:4 se da esta declaración que vamos a ir estudiando. Dice Deuteronomio 6:4: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ahora, esta es la versión NBI. En la versión Reina Valera y en otras versiones, o también en otras traducciones, se puede traducir como: el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. O el Señor uno es. Y esto va en línea con lo que estamos hablando, de que estamos hablando de un Dios monoteísta. No creemos en muchos dioses, creemos en uno. El Señor uno es. La palabra que se utiliza en el idioma original, yo no hablo hebreo, no voy a pretender hablar aquí hebreo o griego, pero esta parte es importante, porque viendo los estudios, ¿verdad?, que hay en internet y también en este estudio, se utiliza, en este versículo, se utiliza la palabra cuando se habla de uno, que uno es la palabra echad, para decir que es uno. Y esa palabra a menudo se refiere a una unidad más que a una persona. Por ejemplo, en Génesis 2:24 leemos que Dios hizo al hombre y a la mujer, y dejará al hombre a sus padres y a su madre, y dejará a la mujer a su padre y a su madre, y se unirán el hombre y la mujer y serán una sola carne. En este texto se utiliza esa misma palabra, de que serán uno, echad. Igual, en Esdras 3:1, vamos a leerlo. Esdras 3:1. En esta parte el pueblo de Israel se estaba volviendo a establecer en su territorio, y estaban ocurriendo varios cambios en el pueblo, y se reunieron luego en un solo lugar. En el mes séptimo, dice, ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, y se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Ahora, también se lee en otras versiones, y esa misma traducción se lee como: se juntó el pueblo como un solo hombre. En esa parte también se utiliza la misma palabra echad. Entonces esto es muy importante para lo que vamos a hablar más adelante.
porque vamos a explorar lo que significa que el único Dios verdadero, que solo es uno, existe como una Trinidad, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Leamos qué dice Deuteronomio 4:39 acerca de esto. Deuteronomio 4:39 dice: reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Acá es lo mismo, ¿verdad? En Deuteronomio se está estableciendo que únicamente hay un Dios, y no solamente que es un Dios terrenal, o que es un Dios solamente espiritual allá en los cielos, es otra cosa. No, está hablando de un Dios que es Dios sobre todo. La fe en el único Dios vivo y verdadero de las Escrituras debe estar firmemente arraigada en lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente. O sea, es la piedra angular, es el apoyo de nuestra fe. Por eso estamos empezando con este tema, porque es una de las cosas principales. Además, es importante reconocer que el Dios de las Escrituras no es simplemente Dios de un solo lugar. Cuando habla este versículo de que Él es Dios en la tierra y en el cielo, nos está hablando de que es Dios tanto en lo material como en el plano espiritual. Isaías 43:10 nos dice algo más. Isaías 43:10 dice: ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. En este contexto se encuentran las palabras importantes que nos dirigen en nuestra relación con Dios. Este versículo es hermoso. Qué cantidad de riqueza hay en este versículo. Conocer denota más que tener un conocimiento de Dios. O sea, aquí no está hablando de, yo conozco quién es Dios, o sea, sé quién es Dios. No. Está hablando de que lo conozcan. Dice que ese es el propósito. Ustedes son mis testigos, mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí. Entonces, está hablando de conocer a Dios. Está hablando de tener una relación personal con Él. Segunda palabra clave de este versículo, creer. Nuestra relación con Dios requiere más que un conocimiento, también requiere de una confianza y fe. O sea, no se puede agradar a Dios sin fe. Y no se puede buscar a Dios si no se le cree que Él está allí. Entonces la fe es indispensable, es eso que nos motiva a incluso hacer este estudio. Yo creo en ese Dios, yo lo conozco, pero tengo esa fe y esa confianza en Él. Y la tercera, entender. Habiendo creído en el único Dios verdadero, debemos buscar entender cuáles son las implicaciones de que ese Dios verdadero existe. O sea, aquí está hablando para que me conozcan, para que crean en mí y entiendan que yo soy. O sea, ese yo soy es como siempre Dios habla de sí mismo, ¿verdad? Él es el gran yo soy. Jesucristo dijo, yo soy. O sea, que entendamos quién es Él. Y que fuera de Él no hay ningún otro Salvador. O sea, que Dios es nuestro Salvador, no hay otro. Yo sé que te dicen por ahí, ¿verdad? El Papa Francisco, ahorita que acaba de fallecer, dice, ¿verdad? De que se han hecho virales otra vez otros videos de declaraciones que él hizo, que básicamente él da a entender de que todos los caminos, todas las religiones llevan a Dios, que las religiones son solamente como diferentes lenguajes, que todos nos llevan a Dios, y eso contradice completamente las Escrituras. O sea, aquí nos está hablando en el Antiguo Testamento, en Isaías, yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador, ninguno. Y Jesucristo dijo, o sea, que Él es el único camino al Padre. Nadie llega al Padre si no es a través de Él.
Jesús dijo, yo soy la puerta. La puerta es estrecha. Y yo soy el camino. El camino es angosto. Y pocos son los que lo encuentran. O sea, las declaraciones del Evangelio son bien claras y son consistentes en toda la Escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Entonces es importante que entendamos eso. Hay un Dios, hay un Salvador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy importante. Isaías 45:18 nos sigue hablando al respecto. Isaías 45:18. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Dios es claro. Dios es claro. Cuando una persona viene, te afirma que él cree en el Dios de la Biblia, que cree en Jesús, pero que también cree que hay otros caminos, que hay otros dioses, que todo es parte de lo mismo. Es un mismo universo y somos la expresión del universo. Esa persona no te está hablando del Dios de la Escritura. Porque el Dios de las Escrituras es bien claro. Que solamente hay un Dios, que solamente es Él, que nunca hubo alguien antes, que no hay ninguno otro ahora y que no habrá otro después. El Señor es bien claro. Por eso es importante que lo conozcamos lo que Él reveló acerca de sí mismo. Ahora, ya viendo esto, que solamente hay un Dios, ya teniéndolo claro, viéndolo a la luz de las Escrituras, por supuesto, vamos a seguir estudiando. Es que este estudio es largo. Vamos a agarrarlo despacio, vamos a ver semana a semana cosas diferentes, cosas nuevas. Vamos a estudiarlo como se debe. Podemos ponernos a leer aquí todos los versículos, ¿verdad? Pero viendo lo poco que hemos visto, que nos queda claro, ¿cuál debería ser la respuesta? ¿Cómo debería entonces vivir el hombre, el ser humano, ante la verdad de que únicamente hay un Dios y que hay un solo Señor? ¿Cómo debería de vivir? Pues la misma palabra nos dice cómo. En Éxodo 20 del 2 al 6, el Señor nos dice cómo debería de ser nuestra respuesta, cómo debemos de vivir de acuerdo a esta verdad. Vamos a ver Éxodo 20, 2 al 6. Éxodo 20, 2 al 6 dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. No vamos a leerlos todos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país de donde eras esclavo. No tendrás otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, ni te inclines delante de ellos, ni los adores, o sea, de las imágenes. Yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. O sea, la palabra de Dios es clara. Esta es la respuesta, esto es lo que Dios nos pide, cómo debemos vivir delante de Él. Recuerden, aquí nos está diciendo, yo te saqué de Egipto, pero yo no salí de Egipto. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Pero para nosotros, Egipto, donde eras esclavo, nos está hablando de que a nosotros ahora, digamos que creemos en Cristo, las personas que tienen a Jesús como su Salvador, que tienen al Señor como su Señor y le obedecen, ellos pasaron, dice la Biblia, que pasan de muerte a vida, pasan de la esclavitud del pecado y pasan a la abundancia de vida y vida eterna. Entonces, cuando habla de que yo te saqué de Egipto, está hablando de que yo te saqué del pecado, te saqué del mundo, te saqué de la muerte segura, de la muerte eterna, te saqué de la condenación. Entonces, ¿qué respuesta espero de ti? Ok, yo soy tu Dios, yo soy el único, no hay ningún otro. Y no te hagas imágenes, ni lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni te postres a ellos, ni los adores. No. ¿Por qué? Porque yo
el Señor, soy un Dios celoso. La frase que usa acá, no tendrás otros dioses delante de mí, es literalmente delante de mi rostro. O sea, significa que el Señor debería ser nuestro Dios y que no debería haber ningún otro compitiendo por esa lealtad en nuestro corazón. No debería de existir cualquier persona o cosa que valoremos o sirvamos más que a un Dios, es un Dios falso. O sea, aquí entran muchísimas cosas. Por supuesto, puedes hacer una imagen de un Dios, de un ángel, o de un santo, o de algún otro Dios, o de lo que sea, y ponerle velitas, hacerle oraciones, poner tu confianza en Él. Eso es idolatría. Porque solo hay un Dios. No, es que también es un mediador conmigo, con Dios, para que le dé mi mensaje a Dios. No, es que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, no hay ningún otro. Y claro, esa es la forma más fácil de venir y ser idólatra, ¿verdad? Teniendo imágenes y poniendo y haciéndole culto a otros dioses así directamente. Pero también podemos tener otros dioses en nuestro corazón y no darnos cuenta, ¿verdad? Porque podemos creer que la idolatría únicamente es eso, pero podemos poner una persona también. Podemos poner a un líder religioso, podemos poner a un papa, podemos poner a un pastor, a un apóstol, y decir, no es que él es el pastor tal, no, es que venga, le voy a poner la almohada acá para que se siente y mire acá y todo, y ya pasar, no de un servicio, no de un respeto a un hermano que también es en Cristo, pero que nos enseña, no, sino venir y ya caer en la idolatría y creer de que este hombre de Dios, ungido de Dios, es mi mediador entre Dios. Mire, pídale a Diosito esto por mí, por favor, porque a usted Dios lo escucha. Y venir y poner a personas en una posición de idolatría. Rendirle tu dinero, rendirle tu lealtad a una persona como que si fuera Dios mismo casi. No es correcto, eso también es idolatría. Puedes tener idolatría en tu corazón también poniendo a tu familia, poniendo a tu esposa, a tu esposo, poniendo a tus hijos en el lugar que le pertenece a Dios. Cuidado, Dios es un Dios celoso. Yo cuando era novio con mi esposa y también cuando ya nos empezamos a casar y todo, como uno dice cosas por decirlas, ¿verdad? Solo por decirlas. Siempre Suseli me decía, es que eres lo más importante para mí. Es que eres a quien más amo, algo así. Yo le decía, no, Dios es primero. Ay, sí, hombre, pero no seas exagerado. No me importa. Es que Dios es un Dios celoso. Entonces, no, soy lo segundo. Soy el segundo al que más amas. Vaya, pues sí, después de Dios tú, vaya. Y se enoja, es que sos un aguafiestas. No me importa ser un aguafiestas. Es que Dios es primero y Dios es un Dios celoso. ¿Y por qué lo hago? Es una, digamos, exageración. Pero, o sea, yo no concibo eso. Porque primero el matrimonio es un cordón de 3 hilos, ¿verdad? Dios es primero. Y Él es el que mantiene junto al matrimonio. Y unido y fuerte. Entonces, primero hay que honrar a Dios siempre. Siempre. Pero podemos cometer ese error fácilmente. Creer que mis hijos son primero. Mis hijos son lo que más importante, lo que más amo. Error. Dios es primero. No es que mi novio, mi novia es que no. Dios es primero. Dios es un Dios celoso. ¿Me estás entendiendo? O sea, de verdad, el primer lugar en nuestro corazón, no solo como una religión, no, es que es una relación con Dios. Y ese tipo de actitudes pueden ofender a Dios. Cuidado. El celo de Dios no debería de ser confundido con el celo pecaminoso de los hombres. No, un Dios, no creas, no te hagas la imagen de que Dios es un Dios así, celoso, como un hombre inseguro que anda ahí controlando las llamadas y los WhatsApps. No debe ser interpretado así. El cual... O sea, ese tipo de celo es resultado de la envidia y del egoísmo o de la inseguridad, ¿verdad? Dios es celoso en el sentido en que Él no va a renunciar a su reclamo de lo que es suyo por derecho. O sea, Dios nos hizo, Dios nos formó, Dios nos dio vida.
Dios nos redimió y nos rescató. Dios hizo todo por nosotros. O sea, somos de Él, pues. Cada cosa tiene su lugar. Él no puede negar quién es Él. Es que Él es el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Y Él te lo va a hacer ver. Si vos tenés en algún lugar algo en el lugar de Dios, quizás Dios lo mueva. No, aquí está. ¿Por qué? Por tu propio bien. Quizás tenés alguna relación o incluso un hobby que puedes tener incluso en el lugar de Dios, y Dios venga y diga, no, por tu bien. ¿Por qué? Porque si no te vas a perder. Entonces yo quiero que estés cerca de mí. Voy a remover esto que estás poniendo en primer lugar en tu corazón, para que yo sea lo primero. Puede ser. Esas cosas pasan. De acuerdo a su soberana voluntad, por supuesto, pero para que me entiendas. O sea, Dios es el Señor. Es uno. Y esa es la respuesta que Él espera de nosotros. Marcos 12, del 28 al 30, nos da otra luz. Marcos 12, 28 al 30. Esto es ya Jesús, esto es Nuevo Testamento. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, porque Jesús estaba respondiendo preguntas, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, o el Señor uno es. Contestó Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, ese es el mandamiento más importante. Que el Señor sea el primer lugar en todo. Y en la Reina Valera 1960 hay un detalle interesante que acá dice que debes de amar al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. O sea, como un una continuidad. No solamente o con esto, no, con todo lo que es tu ser. Debes amar al Señor y reconocerlo como el único Dios. Entonces, ya lo establecimos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y por supuesto, vamos a seguir viendo esto a lo largo de todo el estudio del conocimiento de Dios. Dios es uno. Por eso es muy importante empezar con esto. Ok, entonces Dios es uno, pero Dios es una Trinidad. Ahora, aquí es donde necesito que pongas atención, te relajes y escuches y analices cada una de las escrituras y de las evidencias que te voy a demostrar. Lo primero que hay que saber es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Esa palabra no está en la Biblia. No hay un versículo que diga Dios es una Trinidad. No está así. La palabra Trinidad fue utilizada por primera vez por uno de los padres de la iglesia que se llamó Tertuliano. Fue en los primeros 3 siglos de la iglesia, para describir lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza triuna de Dios. O sea, es una palabra para poder describir el concepto de lo que vemos a través de las escrituras. Es una conclusión a la que se llegó después del estudio de las escrituras y ver cómo Dios se presenta a sí mismo en diferentes formas, y que es innegable. Entonces, es por eso se usó el nombre de Trinidad. La Biblia afirma que el único Dios verdadero existe como una Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19 se encuentra una declaración usada en cada bautismo cristiano. Cada vez que hay bautismo se utiliza este versículo, porque es un mandato de Jesucristo mismo. Esta declaración es un maravilloso ejemplo de la Trinidad de Dios. Lo encontramos en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice, por tanto,
vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren qué importante poner atención en esto. O sea, nos está hablando de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice bautizándolos en los nombres del Padre y del Hijo. No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos está hablando que es uno, en tres. Es un nombre singular. Por ejemplo, en 2 Corintios 13:14 podemos ver algo similar. 2 Corintios 13:14. Esto es Pablo despidiéndose, ¿verdad?, en una de sus cartas habituales. Pero miren la forma en la que él se despide, la forma en la que Pablo entendía la existencia de Dios en esta forma. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Así se está despidiendo de Corintios en sus saludos finales. O sea, la estructura utilizada acá, la estructura literaria mencionada anteriormente, denota una igualdad absoluta. Es notable que el Hijo es mencionado antes que el Padre. O sea, ¿cómo Pablo va a mencionar a Jesús antes que al Padre si el Padre fuera mayor que el Hijo? Primero el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, pero acá nos está hablando primero de Jesucristo, luego del Padre y luego del Espíritu Santo. Ahí nos da a entender de que hay una equivalencia, digamos, en rango, hay una unidad entre ellos. También podemos ver en 1 Corintios 12, del 4 al 6, cómo Pablo igualmente se está refiriendo a la iglesia de Corintios en otra carta, hablando de los dones espirituales, pero miren de la forma en la que él habla acá. Dice, ahora bien, hay diversos dones, porque está hablando de los dones espirituales. Pero hay diversos dones, pero hay un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. O sea, no nos está hablando de un espíritu, nos está hablando de Dios, nos está hablando de un Señor. En el mismo versículo, Pablo nos está dando a entender de que hay diversas maneras en las que Dios se presenta, pero nos dice, pero es un mismo Dios, el que hace las cosas en todos. En Marcos 1, del 9 al 11, también podemos ver esto. Marcos 1 al 9, esto es el bautismo de Jesús. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan, o sea, Juan el Bautista, en el río Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. O sea, aquí podemos ver en un solo versículo, podemos ver esas tres personas de las que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de Jesucristo, que está allí siendo bautizado. Hemos estado viendo que el Espíritu bajó como una paloma sobre él, el Espíritu Santo, y que hubo una voz desde el cielo que dijo, tú eres mi Hijo. O sea, ¿quién? El Padre. Está hablando, dando testimonio de que Jesús es su Hijo, mi Hijo amado, y en él encuentro complacencia. O sea, aquí podemos ver las tres personas de esa Trinidad en un solo lugar, en un solo momento. Entonces es bastante claro este mensaje. Por último, vamos a ver Juan 16-17. El Evangelio de Juan 14, del 16 al 17. Ok, aquí está hablando, vamos a leerlo desde el 15. Si ustedes me aman, hablando de Jesús, obedecerán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre, yo, Jesucristo, le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe.
siempre. El Espíritu de verdad. O sea, aquí Jesucristo está dejando bien claro quién es ese otra tercera, ¿verdad? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. O sea, de verdad, este texto es bien claro y es Jesucristo hablando. O sea, yo le pediré al Padre y Él enviará al Espíritu para que more en ustedes. Más claro que eso. Más claro que eso. No nos está diciendo, es que Dios es una Trinidad. No. Pero acá nos está dejando claro el concepto. Lo podemos ver no solo en un lugar, lo podemos ver a lo largo de. En estos sencillos textos que acabamos de ver está claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Dios no es tres seres independientes o tres dioses diferentes. Tampoco es una sola persona que se pone tres máscaras diferentes o que simplemente se revela de tres formas diferentes. El Dios de la Escritura existe en tres personas distintas, pero iguales, quienes son uno, solo en naturaleza o en esencia divina y moran en perfecta igualdad y unidad. Dios, el Dios de las Escrituras, existe en tres personas distintas pero iguales, quienes son uno solo en naturaleza divina o esencia divina y moran en perfecta igualdad y unidad. O sea, es lo que hemos estado hablando desde el principio, ¿verdad? De que Dios es uno, Dios está en unidad. O sea, y eso lo podemos ver en la Escritura. Por ejemplo, vámonos hasta el inicio, vámonos en Génesis 1:26. Dios haciendo cada una de las cosas, ¿verdad? Y por último hizo al hombre. En el 26 dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esto es Dios hablando. En Génesis, en el primer capítulo, desde el principio. Pero está hablando en plural. Hagamos. Y esto no es un error de traducción, no es de que lo cambiaron, no. Eso está así, desde el original. Hagamos al ser humano, o hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. O sea, ni siquiera es una vez, dos veces. Hagamos a nuestra imagen. Pero Dios es uno. Entonces, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de diferentes maneras. O sea, por ejemplo, vamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Juan 1:18. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Miren qué fuerte, qué profundo este versículo. A Dios nadie lo ha visto nunca, hablando del Padre. Dios, el Padre habita en la luz inaccesible. Nadie lo ha visto nunca, ningún ojo humano. El Hijo unigénito, que es Dios, miren la aclaración que nos está haciendo acá. El Hijo que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Por eso cuando los discípulos le dijeron a Jesús, mira, muéstranos al Padre y con eso nos basta, Jesús le respondió, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han visto, no me han conocido. O sea, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Pero aquí lo que nos está diciendo es que a Dios, al Padre, nadie lo ha visto. O sea, Dios es invisible. Ningún hombre lo ha visto. Ahora, en Juan 1:1, en Juan 1:14, 18 y 14:9, podemos ver que otra de las funciones en la persona de Jesucristo. O sea, por ejemplo, en Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios.
O sea, así empieza Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, o sea, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, estaba con Dios, o sea, es separado de Dios este verbo del que está hablando Juan 1:1, está separado de Dios, pero está junto con Él. Pero también el verbo es Dios, pero Dios es uno. Entonces, este verbo del que nos está hablando Juan 1:1, ¿qué? ¿Cómo así que estaba con Dios, pero era Dios? Pero verbo, ¿cómo así? Que significa que es la palabra. Nos vamos al versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Aquí nos dice quién es este verbo. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién nos está hablando? De Jesucristo. O sea, nos está diciendo acá que el verbo ya existía, pero está separado, pero estaba con Dios, pero era Dios. Pero este verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Entonces a Jesucristo sí lo han visto, sí lo vieron, sí hubieron testigos, sí comió. Incluso después de la resurrección, Él se sentó y comió comida de verdad con sus discípulos. O sea, es distinto. Al Padre nadie lo ha visto, al Hijo sí. Y como les mencioné antes, ¿verdad? Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesucristo nos muestra al Padre. Y podemos ver, por ejemplo, en Romanos 8:9, al Espíritu Santo. Veamos Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice, escuchen, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea, aquí nos está hablando igual. Juan 14, 16 al 17, que ya lo leímos, nos dice que Jesucristo iba a llamar al Consolador. Vamos a verlo. Juan 14. Sí, nos dice lo que leímos de que Jesús dijo, yo le pediré al Padre y les dará un Consolador para que los acompañe, y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Está hablando de que el Espíritu Santo no lo ven, no lo conoce nadie, pero sí lo conocen los que creen en Cristo, los que son en Cristo y en quienes el Espíritu Santo mora en ellos. O sea, esa es una de las declaraciones más sorprendentes de la Biblia completa. No solo que hay un Dios, no solo que solo es uno, no solo que nos redimió, no solo que hizo todo lo que hizo, sino que encima nos da de su Espíritu Santo para que more en nosotros. Es Dios mismo morando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Ese es el Dios de la Biblia. De eso es de lo que te he estado hablando. Ese es el Dios que tienes que conocer. Ese Dios que quiere vivir y morar contigo. Jesucristo dijo que quien lo acepte, quien crea en Él, quien lo ponga a Él en primer lugar, Él vendrá, tocará la puerta, entrará y se sentará contigo y cenará contigo y vivirá en tu hogar, hablando de dentro de ti, en tu corazón. O sea, esa es la promesa de Dios, vivir contigo. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen. Ya estamos llegando ya a la última parte del video de las verdades acerca de la Trinidad que hemos visto. O sea, en esta lección hemos estudiado por las Escrituras que podemos afirmar las siguientes verdades acerca de Dios. Dios es uno. Ya lo vimos y lo dijimos 1000 veces. No hay 3 dioses, no, en la Trinidad. Sería una herejía. A esa herejía se le llama triteísmo. No seríamos monoteístas, seríamos triteístas. Pero eso no es el Dios del que nos habla las Escrituras. Dios es uno. Pero
se manifiesta de diferentes maneras. Dios es tres. Esa es la segunda verdad. Hay un solo Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo hemos visto claro a través de las Escrituras. Las Escrituras afirman claramente estas dos verdades importantes: Dios es uno y Dios es tres, aunque no lo podemos comprender plenamente. ¿Cómo puede ser eso? Debemos creer y enseñar ambas verdades con la misma convicción. Ahora, alguna persona me podrá decir: mira, ¿cómo, si no lo podemos comprender completamente, cómo es que Dios puede ser tres en uno? Entonces, ¿cómo podemos tener esa convicción? Hay muchas cosas que nosotros no sabemos cómo funcionan, pero de todos modos creemos en eso. Y no estoy hablando de ser un corderito ciego que cree lo que sea que le digan que tiene que creer, no. Pero nos podemos ir a la ciencia, por ejemplo. Podemos ver en lo más moderno que está de moda, ¿verdad? Por ejemplo, en las computadoras cuánticas, en la física cuántica. No tenemos ni idea cómo funciona la física cuántica. No tenemos ni idea por qué la luz se comporta de manera como ondas, pero también como partículas. No tenemos idea por qué en el experimento de la doble rendija, por qué cuando hay un espectador viendo el experimento de la doble rendija se forma un patrón, pero cuando no lo está viendo se forma otro diferente, y es así, se repita 1.000.000 de veces. No sabemos por qué, si hay dos electrones con un spin y se emparejan, por qué cuando se separan y se lleva uno a Marte y uno se queda aquí, cuando este spin cambia de polaridad, el otro también cambia, como que estuvieran conectados por alguna manera inalámbrica, una comunicación más rápida que la luz. No tenemos ni idea de por qué eso pasa, ni idea, pero funciona, eso sí lo sabemos. Entonces lo podemos aplicar y podemos inventar computadoras cuánticas, podemos inventar otro tipo de comunicación más rápida que la luz, etc. No sabemos cómo funciona, cómo pasa, pero pasa y lo aplicamos. Podemos llevarlo a ámbitos más fáciles, ¿verdad? Tú no sabes cómo funciona un avión. Tú no sabes cómo funciona la sustentación, cuáles son las ecuaciones matemáticas por las que la presión que ejerce el aire supera al peso, entonces hay una elevación y todo. No, tú pagas tu boleto, te subes, te encomiendas a Dios y dices, bueno, vámonos. Y llegas al otro lado, no tienes idea cuántos litros de gasolina de combustible se quemaron, etcétera. No conociste ni al piloto. Tal vez lo viste ahí, no sabes si va borracho o no, en qué cree o no. Solo sabes de que confías en que sabe volar un avión y que lo ha hecho varias veces y tiene suficiente experiencia, y órale, nos vamos. Entonces hacemos eso muchas veces. El hecho de que a veces no entendamos exactamente cómo funciona algo, y más si es algo tan complejo, arriba de nuestro entendimiento, no quiere decir que no sea cierto, o que no funcione, o que no podamos confiar en él. La otra verdad: las tres personas de la Trinidad son personas reales y distintas. Esto es importante. La Trinidad no es una sola persona que se pone máscaras diferentes, o que se revela de formas diferentes o modos diferentes. Eso es una herejía que se llama modalismo. O sea, por ejemplo, algunos explican la Trinidad de esta forma, que dicen, no, es que Dios primero es espíritu, y se convierte en espíritu, y luego se convierte en el Hijo, y luego se convierte en el Padre, pero es el mismo Dios, pero que se convierte de diferentes formas. No, esto no funciona de esa forma, porque podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un mismo lugar de maneras diferentes. Algunos te querrán decir, es que mira, Dios es como el agua. Dios tiene estado sólido, que es el hielo, pero luego lo derrites y también puede ser estado líquido, pero luego le emites calor y lo evaporas y es estado gaseoso, ¿verdad? Es el Espíritu. Y es el mismo Dios de tres formas diferentes. Y podrá sonar convincente, pero me estás diciendo que el mismo Dios se convierte en formas diferentes. Y no es así. A eso se le llama modalismo. Y eso no es una correcta interpretación de las Escrituras. Podrá ser un bonito ejemplo de entender cómo
Las mismas moléculas de agua pueden verse de maneras diferentes. Podrá ser un bonito ejemplo, pero siempre que se intenta dar un ejemplo físico de cómo es la Trinidad, generalmente caemos en herejías como estas, ¿verdad? Podrán ser ejemplos bonitos, pero no son así. No es así como Dios se revela en la Escritura. Las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre. El Espíritu no es menos que el Hijo. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar a cabo diferentes funciones. Eso es algo de lo que ya vimos. Ningún hombre ha visto al Padre. El Hijo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y el Espíritu mora en cada creyente en Cristo. O sea, son tres funciones diferentes en las que podemos verlo. El misterio que rodea a la Trinidad no es una razón para negar la Trinidad. O sea, es lo que te estaba diciendo, que el hecho de que no lo podamos entender completamente, porque es complejo, pues, no podemos entender la naturaleza de Dios. Dios no es algo que lo podamos poner acá y verlo con un microscopio. No, es un concepto complejo de entender, pero a la luz de las Escrituras podemos ver que es cierto. O sea, son las Escrituras las que dan testimonio de Él. Entonces, es un concepto que tenemos que tener claro y entender que aún las verdades más sencillas de las Escrituras y la realidad humana van mucho más allá de nuestro entendimiento. O sea, somos limitados. Nuestra creencia no se basa en nuestro entendimiento, sino en el testimonio de las veraz de las Escrituras. Es lo que te digo. No podemos verlo en un microscopio, entenderlo de esa forma, pero a través de lo que las Escrituras dicen de Dios, sí podemos entenderlo. Ok, entonces, si todo esto es cierto, entonces, ¿qué implica? Implica de que, uno, Dios es un Dios relacional. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comunican y están en relación perfecta y se relacionan entre sí. Es una perfecta unidad que está en amor y compañerismo. O sea, Dios existe en sí mismo, en compañerismo, en amor, en una perfecta relación. La Trinidad nos enseña de que Dios no tiene ninguna necesidad. O sea, Dios no es de que nos creó porque Él se sentía solo. Es que voy a crear unos ahí para yo sentirme solo, para sentirme acompañado porque Dios se sentía solo, ¿no? No, si Dios está completamente satisfecho en sí mismo, en su compañerismo, en su relación en la persona de la Trinidad, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad nos enseña que Dios es amor. El amor no es solo una acción. El amor es un atributo de Dios mismo. Es un atributo eterno de Dios mismo. No es algo que comenzó en la creación. No, Dios era amor mucho antes de que el universo fuera hecho. Y una perfecta expresión de este amor se encontraba en la persona de la Trinidad. O sea, Dios es, y Dios ya era antes de que esta realidad existiera. Y cuando termine, Él seguirá siendo. O sea, Dios es. La Trinidad nos enseña que nuestra salvación es obra de Dios. Esto es muy importante, porque el Padre, quien planeó nuestra salvación y gobierna cada uno de los detalles. O sea, Él es el Padre, Él es Dios. El Hijo, de cuya persona y obra depende nuestra salvación. O sea, de Jesucristo depende nuestra salvación, lo que Él hizo en la cruz, de su vida perfecta, su sacrificio en la cruz, su obediencia al Padre. El Espíritu que mora en nosotros nos sella para el día de la redención y también nos santifica. O sea, cada persona de la Trinidad está involucrada en la salvación y en el proceso de la salvación y es plenamente Dios. Por lo tanto, podemos tener una confianza de que Dios, que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará sin fallar. Entonces, conocer a Dios, conocer su persona, nos da confianza de nuestra salvación. Es lo que te dije desde un principio. No podemos confiar en un Dios que no conocemos. Pero cuando conocemos a Dios, conocemos lo que Él hace,
podemos tener la confianza de que Él cumplirá sus promesas, de que Él es quien dice ser y de que Él hará un proceso en nosotros, incluso de santificación, para hacernos recibidos de buena manera delante de sus ojos. Hasta eso hace Él. Todo es obra de Dios en sus diferentes personas. Y la Trinidad, por último, es un modelo de las relaciones humanas. O sea, las tres personas de la Trinidad moran juntas en perfecta igualdad y unidad. Sin embargo, cada una tiene diferentes roles y funciones. Es evidente, digamos, en la relación que tiene el Hijo con su Padre. La sumisión de Jesucristo, del Hijo en su naturaleza humana al Padre. Aunque es igual al Padre, Cristo se sometió a la voluntad del Padre y se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esto prueba que la sumisión, en un contexto adecuado, no es denigrar la dignidad del individuo. O sea, por ejemplo, cuando hablamos por ejemplo, en el matrimonio, como estamos hablando de que la Trinidad es modelo de las relaciones humanas. Cuando hablamos de que la mujer debe ser sujeta al marido y debe estar en sumisión, no estamos hablando de quitar ninguna dignidad. No estamos hablando de que el hombre se va a enseñorear de la mujer, no. Porque la Biblia te dice, ¿verdad?, que la mujer respete y ame a su esposo, pero con sumisión. Pero ¿qué dice al hombre? Le dice al hombre que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, dando su vida por ella y que la ame. ¿Y eso significa de que el hombre es menos por dar su vida? No, es una unión. Es un modelo, es como. Por eso el matrimonio se une en dos y es como uno solo. De eso habla. También tiene una aplicación especial, por ejemplo, en el contexto de la iglesia, la vida de la iglesia, los líderes y la congregación. O sea, no estamos hablando cuando estudiamos acerca del liderazgo en la iglesia, de cómo debe de ser el trato de los líderes hacia la congregación o de la congregación con sus líderes. Jamás se habla de un enseñoreamiento, jamás se habla de una pirámide de autoridad y de privilegios y de poder y de dinero. No, se habla de una unidad. Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. ¿Quién va a ser el mayor entre ustedes? El mayor entre ustedes es el que sirve a los demás. O sea, es un modelo completamente diferente al que nos enseña el mundo, el hombre. No, Dios nos da otro modelo diferente, pero eso nos lo enseña desde la esencia de Él mismo. Desde la Trinidad podemos ver todos esos principios. La existencia en amor, en sumisión, en respeto y en buscar el beneficio de los demás encima del propio. Eso lo podemos ver desde la misma esencia de Dios, estudiando la Trinidad. Entonces, hasta aquí llega la clase de hoy. Yo sé que fue denso, pero es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor poder ver estos versículos y poder tener la confianza de lo que Dios es y de lo que Dios hace en nosotros. Y vamos a seguir estudiando. En la próxima clase será acerca de únicamente la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo. O sea, vamos a volver a asegurar y a ver cómo Jesucristo es Dios, como Él se presentó como Dios, como las Escrituras dan testimonio de que Él es Dios, y también del Espíritu Santo. Entonces vamos a terminar de cerrar este tema de la Trinidad como se debe para amarrarlo todo. Entonces te quiero agradecer por ver este video, por verlo hasta acá y acompañarnos en este estudio. Gracias por tus comentarios. Si tienes dudas o algo, sé libre de comentarnos. Correcciones incluso puedes comentarnos y con gusto podemos responder y corregir si es necesario. Dale like al video, compártelo, suscríbete al canal si es de bendición para ti, para que te sigan saliendo estos videos, los shorts y cada vez más personas puedan escuchar y conocer a Dios, lo que Él revela de sí mismo. Entonces, gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.